Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo estudio exegético, Shemot capítulo 7, verso del 1 al 25. Y para este plan de desarrollo vamos a utilizar dos reglas, morfología hebrea y egiptología, para poder tener mayor comprensión de lo que el Padre nos quiere hablar. Dice que el tema de la enseñanza, Aarón, portavoz de Moisés. Aarón, portavoz de Moisés. Y este capítulo comienza con un Moisés tímido y un faraón soberbio y orgulloso. Un faraón ¿cómo? Soberbio y orgulloso. Pero Moisés siempre acercándose con la humildad, le decía a faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y así sucesivamente. En el versículo del 1 al 2 dice Elohim, subraya la palabra Elohim. Para comenzar este estudio, se comienza con la palabra Elohim, y ya usted lo va a comprender por qué. No comienza con la palabra Yuhei Baihei, sino comienza con la palabra Elohim. Acuérdese que en lo que es estudio exegético, en cuestión de morfología, siempre hay que analizar los puntos de comienzo de cada enseñanza. En este caso, comienza con Elohim y no con Yahweh. ¿Por qué? Porque la palabra Yuhei Baihei es misericordia. Y aquí la palabra Elohim significa juez o juicio. Entonces dice, Elohim dijo a Moisés, ¿por qué? Porque se va a establecer un juicio. Elohim dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En este estudio vamos a, va a haber mucho estudio, vamos a analizar harto estudio, yo voy a leer mucho, porque cuando ahorita empecemos a mirar lo que es la idolatría y la cuestión de dioses, yo hacía un estudio mucho de egiptología para poder tener comprensión de lo profundo de qué era lo que realmente se manejaba en ese tiempo. Entonces tal vez usted va a escuchar, no, es que se está leyendo como mucho, no, es que ya, sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente la gente cuando hace este tipo de estudios no mira el contexto de qué era lo que esa nación manejaba como dioses. Y yo quiero que usted aprenda un punto hoy. La brujería, la hechicería y todo lo que estamos viendo hoy en día no nació en el África, nació en Egipto. En Egipto nació lo que fue la brujería, la hechicería y en todos los países del Medio Oriente. La brujería, la hechicería y todo lo que vamos a ver ahorita fue en el Medio Oriente. Porque es que la gente dice, es que la brujería viene del África. La brujería fue de Egipto y de Babilonia. Para que usted vaya comprendiéndolo. Y ahí usted vaya descartando en su mente que es que la brujería es africana, que el membayá, que el yamayá, que bueno, que todo eso que uno escucha. El origen de eso viene de Egipto, y ya lo vamos a entender por qué. No es normal, cuando miramos Egipto, antes de que llegara el pueblo de Israel, o antes de que el pueblo de Israel fuera llevado esclavo, ya habían pirámides. Y eso nos enseña que había un poder demoníaco sobre Egipto para ese tiempo. Entonces no era cualquier cosa a la que Moisés con Aarón se iban a tener que enfrentar. Por eso es necesario entender qué tipo de demonios o qué movimientos espirituales se mueven. ¿Por qué? Porque hoy en día en el campo de la liberación la gente no entiende ni comprende cómo se mueven geográfica y demográficamente los demonios a nivel del mundo. Hay demonios que se mueven demográficamente sobre la Antártida. Hay demonios que se mueven sobre ciertos lugares y la gente ni idea de qué es lo que se está moviendo. Por eso el campo de la liberación tenemos que aprenderlo a través de este estudio también. Ahí nos está hablando el Padre también
lo que es el campo, la liberación. No es simplemente traer liberación y no es simplemente lo que vamos a ver hoy. Eso nos lleva aún más allá para poder comprender que así como en el primer éxodo, así en nuestro segundo éxodo, se mueven demonios con las mismas jerarquías y aún más poderosos, que si no los comprendemos y si no entendemos contra qué estamos militando y peleando, simplemente vamos a ser un pueblo que vamos a ser ciegos. Y por eso es que desafortunadamente el cristianismo, se hablaba mucho de muchas cosas sin el contexto. Ahora en las raíces hebreas tenemos que aprender a conocer todo contexto que se mueve en el campo espiritual. Dice que estudiando el libro de Shemot, Éxodo, existe este momento del relato que sorprende a nuestro entendimiento. Sometiéndolo a mucho cuestionamiento, leemos que el Eterno, nuestro Elohim, dio a Moisés un cargo extraordinariamente grande, ser un Elohim. Y si tal y como lo hemos leído e interpretado, el texto hebreo dice literalmente que él constituyó a Moshe Elohim para Faraón. Y para comprender bien este versículo debemos recordar que Faraón había rechazado el lidiar directamente con Yahweh al decir en Éxodo 5:2, ¿quién es Yahweh? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí es cuando el Padre le dice a Moisés, tú vas a ir. ¿Sí ve? Inmediatamente le da un cargo mayor del que tenía. Inmediatamente le da un mayor cargo del que tenía en este capítulo 5. Porque en el capítulo 7 ya cambia el llamado. Dice, yo te constituiré Elohim para Faraón. Ante esta actitud ególatra de este soberano, el Eterno determinó que lidiaría con Faraón a través de Moisés. Por eso, Yahweh otorgó a Moisés un cargo extraordinariamente grande. El texto hebreo dice literalmente que el Eterno constituyó a Moshe Elohim para Faraón. Ahora bien, quiero señalar que esta es la segunda ocasión que está escrito que Moshe es Elohim. Y leámoslo en Éxodo 4:16, dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti como boca y tú serás para él como Dios. Cuando dice que él te será a ti como boca, es Aarón. Y tú serás como Elohim, era Moisés para Aarón. Pero la idea de todo este estudio es que usted lo pueda comprender. La palabra hebrea traducida aquí como es en realidad la partícula de la letra Lamet. Que a pesar de que esta partícula podría simplemente marcar las palabras boca y Elohim, como objetos directos del verbo repetido, será, en contexto puede ser tomada como expresando comparaciones. Es decir, que aunque Moisés no era Dios, como Aarón no era boca de Moisés, es comparado a Dios y Aarón es correspondientemente comparado a una boca. El término técnico usado aquí para esta forma de hablar es un símil y es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. En este caso, Aarón es comparado a una boca para Moisés. Acuérdense que Aarón, ¿qué era? Profeta. Y la boca, y a futuro iba a ser sacerdote. Entonces dice que es comparado a una boca para Moisés. Y Moisés es asemejado a Elohim para Faraón. Al entender que estamos frente a un símil, se logra interpretar que en esta misión divina, la relación de Moisés a Aarón se asemeja a la relación de Dios con una boca humana. Desde aquí nos queda bien claro que Moisés no es llamado un Dios, ni tampoco es llamado Dios. Ahora leyendo la segunda ocasión en la que se dice que Moisés es Elohim para Faraón, Éxodo 7:1, el hebreo dice, yo te he hecho Dios para Faraón. Por favor note bien, yo te he hecho Elohim para Faraón. Yahweh no le dijo a Moisés que él es Dios, sino que Yahweh ha constituido o hecho a Moisés Elohim para Faraón. Estas calificaciones dejan absolutamente claro que este texto de entenderse en el mismo sentido que Éxodo 4:16. Es como hemos visto que en el hebreo es un símil. Lo que sí debemos saber que en este texto la falta de partícula cambia la forma de hablar de un símil a una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una figura retórica del lenguaje que produce el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. En la metáfora ocurre un desplazamiento
de significado entre dos términos con una finalidad estética, en el que se hace una comparación sin el uso de la palabra como, en otras palabras, una metáfora. Es un equivalente a un símil en cuanto al significado con un toque estético. De manera que la frase es un ejemplo. Mi hija es como un ángel. Y sería diferente, mi hija es un ángel. ¿Sí ve la diferencia? Mi hija es un ángel. ¿Cómo así? Una hija no puede ser un ángel. Pero se podría decir, mi hija es como un ángel. ¿Sí ve? Entonces aquí estamos hablando de Moisés. Que Moisés es como Elohim para Faraón, pero ya sabemos que no es Elohim, sino es como un juez, o como alguien que va a juzgar, o como alguien que va a gobernar, o como alguien que va a llevar, ¿qué? Un juicio. Y viene de la raíz chapap, que significa juez, jurado, y en pocas palabras, él va a actuar como mediador entre Yahweh y va a actuar como mediador ante el faraón. O sea, por eso es que Moisés es boca. Y Aarón también va a ser boca, pero también es profeta. Y ahorita vamos a entender otro punto importante para que no se nos olvide. Moisés es la Torá, representa la Torá. Y Aarón representa la oración y a futuro va a ser sacerdote. Esto nos enseña que la palabra hebrea Elohim no es un nombre personal, sino un cargo. ¿Sí ve? Un cargo, dicho de otra forma, una función gubernamental. El título Elohim destaca una suma autoridad y poder. El término tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Desde esta acepción, la palabra Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por eso este versículo 1 del capítulo 7, y esto es bueno que usted lo aprenda porque tal vez a usted no se lo enseñaron en algún momento. Siempre cuando vamos a comenzar un título con subtítulo, depende del tema o depende del acontecimiento, asimismo el Padre muestra su atributo. Depende del título o subtítulo, porque es que si estuviéramos en el cristianismo dijéramos Jehová, ya. Y arrancamos y damos un sermón pobre y barato y no dijimos nada. Pero aquí, cuando se utiliza la morfología, tiene uno que tener mucho cuidado de cómo comienza cada capítulo. Cómo comienza el título, el subtítulo, el contexto, para poder entender qué es lo que el Padre quiere darse a referir. Por eso le dice, tú vas a ir como Elohim. ¿Ya entendemos? Tú vas a ir como juez, vas a ir como mediador, vas a ir como gobernante. Yo a ti te doy toda la ¿qué? La autoridad. Tú vas a ser boca para tu hermano. Y todo lo que yo te diga a ti, tú vas y le dices a tu hermano. Miren, tremenda la autoridad que le empezó a dar desde el capítulo, desde el mismo Shemot 3:4. El Padre le dio la autoridad en la vara. Primero fue la autoridad ¿qué? En la vara. Pero aquí ya le está dando una autoridad a él como persona. Lo está nombrando como juez y gobernante. Y si miramos, el único al que se le dio toda esa autoridad fue a Yeshua HaMashiach. Por eso Moisés es símbolo profético de Yeshua, o sombra profética de Yeshua. Moisés es sombra profética de Yeshua. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Esta será la razón por la que es uno de los títulos en el Tanakh, mal llamado Antiguo Testamento. Emplea para referirse a los jueces de una ciudad o asamblea. Fue nombrado juez para una nación. Miren lo que el Padre le dijo a Moisés: tú vas a ser juez para que juzgues a la nación de Egipto. No es cualquier cosa. Y vamos a ver durante el camino qué atributos también el Padre nos dio a nosotros a través de Yeshua. Porque a veces nos quedamos en una enseñanza que no, que es que el Padre, claro, estableció la autoridad sobre Moisés, sobre los profetas, sobre los patriarcas, etcétera, etcétera, sobre los discípulos. Pero vamos a entender que mucho de lo que estamos leyendo y vamos a aprender hoy, mucho tiene que ver con nuestra vida espiritual también para este tiempo. Por eso el que está al lado suyo no somos cualquiera, hermano. Por si usted de pronto todavía no ha entendido quién es en delante del Padre, o
para que usted lo entienda. Seguimos. De aquí entendemos que la función de Elohim implica una responsabilidad y una autoridad sumamente grande. Como un representante autorizado, Moshe tenía el poder para hablar palabras poderosísimas como el Eterno mismo. Además tenía el poder para hacer milagros poderosos. Las veces que quería, él debía estar ante Faraón en lugar de Yahweh. No solamente llevando su mensaje, sino también acompañando de actos de poder para demostrar la autoridad de dichos mensajes. Cerrando toda consideración hasta aquí tratada, comprendemos que ni Éxodo 4:16 ni Éxodo 7:1 afirman que Moisés era Dios, ya lo entendemos, o que Moisés era un Dios. Más bien este texto expresa que a través de un símil y una metáfora la idea de Moisés como Elohim para Faraón. Y el Faraón, la connotación aquí es que Moisés actuaría en representación de Yahweh como su embajador. ¿Cómo qué? Como embajador de Yahweh. Porque como como Faraón dijo, es que yo no quiero nada con su Dios, entonces el padre que dijo, bueno, listo, le voy a establecer un nombre. Lo mismo que hizo el padre cuando envió a Yeshua, ¿sí ve? Como mediador entre él y los hombres. Esta idea será llevada a la praxis de los discípulos del nuevo pacto, especialmente cuando el apóstol Pablo escribe de que los creyentes en el Mashiach son como una carta escritas por el mismo Yeshua, las cuales todo el mundo lee. 2 Corintios, capítulo 3, verso 2 al 3 dice, todos pueden ver, miren lo que estamos aprendiendo conforme lo que hizo el Padre con Moisés, pero para nuestro tiempo. Todos pueden ver claramente el bien que Yeshua ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes. Miren lo que dice, solo la gente tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor de nuestro Yeshua mismo. La escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Rúa del Yahweh, con el Rúa del Yahweh vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran, ¿qué? Leer. Haciendo la comparación del llamado de lo que el Padre hizo con Moisés, así el mismo Padre nos está diciendo a través de esta carta que nosotros somos como libros ¿qué? Abiertos. Que el Padre nos dio la autoridad que a través de nuestro testimonio, que a través del Rúa de Yahweh que habita en nosotros, seremos cartas abiertas para las personas que no ven al Eterno. O sea, la gente dice, pero es que yo no he visto a Dios. Miren, este punto es importante, ojo con este punto. Y este punto es bien tremendo. ¿Sabe por qué mucha gente o por qué la gente llega hoy en día al Padre? La gente ya está cansada de ese tipo de evangelio de puerta a puerta. La gente ya está cansada de los testigos de Alibaba, de los testigos de Jehová, de todo ese tipo de gente, porque la gente dice es que la mayoría de religiosos son unos mentirosos, pícaros y ladrones. Aquí ya nos está diciendo que somos como cartas abiertas, que las personas que no ven al Eterno nos ven a nosotros, aquellos, a través del Rúa de Yahweh. ¿Sí ve? Moisés era el representante del Padre. Nosotros somos representantes del Padre, somos cartas abiertas que cuando la gente nos ve dice, usted tiene a Yahweh, hermano. O como dicen en el mundo, usted tiene a Dios. O usted tiene a Jesús, como dicen por ahí. Entonces dése cuenta que Moisés como representante va a Faraón. Nosotros como representantes y embajadores del Padre nos presentamos como cartas abiertas y como libros abiertos. Porque es que la gente cuando usted le va a predicar dice, otro más predicado, otro viene a echar carreta también. Pero si de usted ven el testimonio en su casa, en su familia, en su hogar, la gente dice, yo quiero lo que usted tiene, hermano. ¿Sí ve la diferencia? Y estos puntos para usted hacer un paralelo a esta enseñanza. O sea, vamos a predicar Brit Hadashah, Nuevo Testamento, lo que el Padre nos quiere hablar, pero también vamos a predicar el contexto de lo que el Padre está haciendo en ese momento con Moisés para sobre la vida de Faraón. Dice que las personas que no ven al Eterno nos ven a nosotros. Aquellos que no leen la instrucción Torah, leen nuestras vidas. Usted como que es creyente, ¿cierto? Usted no habla mucho, pero usted con su testimonio es tremendo. ¿Dónde va usted? Yo lo acompaño, lléveme. Pero si usted deja torcido, no, ni me visite en mi casa, es más, ni me la golpee. Dice que para finalizar y buscando una aplicación práctica a nuestras vidas entre los hijos primogénitos del Eterno, debemos aceptar que aquel que ha recibido tanta confianza divina es porque ha sido aprobado en sus exámenes y ha mostrado una fidelidad extraordinaria.
Cuando más fidelidad una persona muestra al Eterno, más autoridad y responsabilidad es capaz de administrar. Moisés era fiel y Yahweh le confió el cargo de ser Elohim. De la misma manera, Yeshua asegura que habría señales de potestad celestial que asegurarían a los discípulos que en él creyeran. Marcos 16, 17, 20 dice: y estas señales acompañarán a aquellos que si confían en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Así que después que les hubo hablado, el Adón Yeshua fue llevado a lo alto dentro del cielo y se sentó a la diestra, a la derecha de Yahweh. Y salieron y proclamaron en todas partes, mientras el Adón, trabajando con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que lo acompañaban. Viene una pregunta: ¿qué tiene que ver este versículo con lo de Moisés? Porque Moisés no solamente iba a enfrentar un faraón, sino iba a enfrentar potestades espirituales demoníacas que estaban establecidas sobre el territorio de Egipto. Yeshua nos está enseñando que la misma autoridad que Elohim, que el Padre le dio a Moisés, porque acuérdese que la palabra es juez, gobernante, para juzgar, asimismo nosotros, fuimos llamados para hacer ¿qué tareas? Ministrar, liberar, sanar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Dice también que sé fiel en lo poco y serás digno de confianza a los ojos de aquel que ve en lo secreto. Y se complace en recompensar en lo público. Usa lo que te ha dado con fidelidad y tendrás cada vez más y más hasta recibir la corona de la vida cuando Él venga. Estamos en el versículo del 3 al 6. Dice: y yo endureceré el corazón. Aquí viene una palabra, en hebreo es Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh con J. Pero yo quiero que nos centremos por un momento en Romanos 9, 14, 20 para seguir con el versículo del 3 al 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene misericordia. Porque la escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Subraye: al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para el que alterques con Yahweh? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y seguimos: de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto. Volvamos al versículo 3 al 6. Estamos leyendo el versículo del 3 al 6 y dice: de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes ¿qué? Juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy, Yu-Hei Bai-Hei, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Aquí la palabra ya cambia. Aquí ya no es Elohim. Aquí la palabra cambia en Yu-Hei Bai-Hei, que significa misericordia con su pueblo que va a sacar. Comenzamos con Elohim, que significa juicio. Pero aquí hay una variación. Dice que Yu-Hei Bai-Hei. Y la palabra Yu-Hei Bai-Hei significa: porque yo sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Con grandes qué? Juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yu-Hei Bai-Hei, con misericordia para el pueblo de Israel. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón. Acuérdese que Moisés la Torá y Aarón la oración y el sacerdocio, como Yahweh les había mandado, y así lo hicieron. Pero endureceré el corazón de Faraón e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Dios envió a Moisés ante Faraón, pero le avisó de antemano que él iba a endurecer el corazón de Faraón y que lo golpearía con muchas plagas hasta que éste dejara ir al pueblo de Israel de Egipto.
La pregunta es, ¿por qué Yahweh no le envió al faraón una sola plaga suficientemente fuerte como para que aceptara de inmediato y dejara salir al pueblo de Israel? ¿Por qué no lo hizo? Él lo hubiera podido hacer en un comienzo, pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que suceder? ¿Por qué tuvieron que haber 10 plagas? Yo pienso que si el Padre le hubiera dado la última plaga, se la mande primero, créame que con eso lo hubiera arreglado de una vez. Pero como el Padre es un Dios y un Elohim de orden, y a través de esto vamos a aprender mucho más cosas, porque en la fácil nosotros dijimos, pues si yo fuera, yo haría la última plaga y listo. Eso piensa el hombre y el humano. Pero como el Padre tiene control, acuérdese que Él establece y de Él nada se sale de la mano y nada se sale del control de Él. Dice que, ¿qué necesidad había de tantos avisos y tantas plagas? La pregunta es aún mayor, porque puede entenderse que en cierta medida esto provocó una profanación del nombre divino. Acuérdese que Él dijo que no conocía a Yahweh ni cosa parecida en el capítulo 5:2. Ya que el faraón negaba a Yahweh porque después de cada plaga prometía liberar al pueblo y nuevamente se volvía atrás haciendo necesaria otra plaga. Más podía pensarse que el faraón seguía haciendo su propia voluntad y restándole importancia a los actos divinos. Entonces, ¿por qué entonces Yahweh no le envió una plaga fuerte para que dejara salir al pueblo de una vez por todas? Como sabemos, la tribu de Leví no fue esclavizada según Shemot Rabá 5:16, y ya sabemos por qué fue que no fue esclavizada. ¿Se acuerdan? Bueno, debido a que se dedicaban a la Torá en la tierra de Gosén. Ellos se dedicaban ¿a qué? A la Torá. Pero en cambio las otras tribus se debilitaron en el estudio de la Torá y por esto fueron esclavizados. Dicen nuestros sabios que si la persona tiene sufrimiento, debe analizar sus actos. Si los analiza y no encuentra la razón, debe atribuirlos al pecado de Bitul Torá. ¿Cómo así que Bitul Torá? Bitul Torá es el descuido al estudio de la Torá. Bitul Torá es el descuido al estudio de la Torá. Pero yo quiero hacer un alto. Alguno me dirá, pero es que en ese tiempo todavía no estaba la Torá, pero ellos conocían las 7 leyes noaijas. Ellos sabían que había un Padre, ellos sabían que había un Yahweh, ellos sabían que había una Torá oral para ese tiempo. Entre esas eran no fornicar, no matar, no consumir sangre de ahogado. Ellos sabían muy bien muchas cosas. Por eso yo utilizo aquí la palabra Torá, porque es que la Torá dice que por la Torá se rige todo el mundo. Y la Torá se estableció desde el comienzo del principio del fin del mundo. Por eso yo utilizo esta palabra. El pecado de Bitul Torá, el descuidar el estudio de la Torá. Es decir, que generalmente la causa de los sufrimientos es el pecado de Bitul Torá, el descuido de la Torá, y no valorar correctamente el yugo de la Torá. Y esto fue exactamente la causa por la cual todas las tribus, menos la tribu de Leví, fueron esclavizadas en Egipto. La tribu de Leví se dedicaba a la Torá, no tuvo necesidad de efectuar Hebosh Nefesh. ¿Qué significa eso? Examen de conciencia. Porque por algo fue llamado Moshe y Aarón. Porque ellos hacían constantemente ¿qué? Examen de conciencia. Pero viene una pregunta para nosotros. ¿Cuántos hombres de Torah hay acá? ¿Cuántas mujeres de Torah hay acá? ¿Cuántos somos seguidores de Yeshua? Listo. Para que usted ahorita en el camino va a volver a decir la misma palabra. Miren, dice que el pueblo de Israel fue acongojado. ¿Se acuerda que hubo un tiempo de muchas cargas, capítulo anterior? Dice que en ellos hubo tanta congoja y tanta aflicción que hubo un momento que Moisés, cuando estaba hablando con el faraón, ellos miraron a Moisés reprochándolo, como que en vez de usted venirnos a hacer un bien, lo que vino fue a complicarnos más la vida. Dese cuenta, en vez de hacernos un bien, parece ser que nos está complicando la vida. Pero también dice que a Faraón, todo el trabajo que le estaba poniendo a ellos de más esfuerzo, no era con el fin de cansarlo físicamente, sino oprimirlos en su mente. ¿Qué quiere decir eso? Que para este tiempo, para esta hora, cuando Satanás o el sistema empieza a congojar, a oprimir los pensamientos, surge el pecado de la Bitul Torá, el descuidar el estudio de la Torá. ¿Está pasando hoy en día eso? Y desafortunadamente por esos descuidos es que la gente queda esclavizada en el pecado. Porque no hacen examen de conciencia, que el examen de conciencia es Hebosh Nefesh. No hacen examen de conciencia. Y si no hacen examen de conciencia, mucho menos van a practicar la Bitul Torá.
démonos cuenta, el pueblo de Israel en ese momento espiritualmente, para nuestro tiempo, ellos habían perdido muchas cosas. Por eso este punto es tremendo. El padre, antes de entregarles la Torá, primero tenía que sacarlos de la esclavitud. Una persona que está esclava no entiende Torá para nada. Una persona esclavizada no entiende Torá y mucho menos hace actos de conciencia. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a hacer actos de conciencia, tiene que empezar a corregir sus caminos. Si la persona hace actos de conciencia, tiene que decir que la palabra ya lo está golpeando. Y si la palabra lo está golpeando, tiene que haber un cambio en todas sus áreas. Por eso desafortunadamente vemos gente luchando, vemos gente que vuelve atrás, vemos gente que dice que yo no pude con esto. Eso yo fui allá, medio aguanté un poquito y me reventé. Esa es la palabra, me reventé. ¿Y sabe por qué? Porque endureció el corazón al Padre, no a la comunidad. Y a veces el Padre dice, ¿usted quiere endurecer el corazón? Pues vamos a mirar que el Padre permitió y endureció el corazón de Faraón. Uy, no, pero es que el Padre no es malo, ¿cómo así que hermano? Y lo acabé de leer en la carta a Romanos. Del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Uy, uy, uy. Duro es verdad. Por eso mucha gente que vuelve atrás, que dice, no, es que se endureció, el diablo lo endureció. Espere un momento. Por su propia voluntad se endureció. Y como rechazó los asuntos de Dios, pues Dios le dice, ¿usted no quiere nada conmigo? Listo. ¿El padre qué tiene que perder? Pregúntele al lado que está al lado suyo. El padre no tiene nada que perder. Si usted se muere o está vivo, lo mismo da. Se la pongo así hoy. Si usted muere o está vivo, lo mismo da. Para el padre no es difícil sacar 10 prototipos suyos. O más. Cada segundo muere uno, cada segundo nace. Pero si de pronto usted se sentía muy importante, vaya al cementerio y mire que había gente más importante que usted. Sí, porque no falta, no es que yo. No. Para el Padre no es difícil nada, hermano. Por eso tenemos que ser humildes. Dígale que está al lado suyo. Tenemos que ser humildes. Entonces dice que sufrimientos del pecado bitul Torah a no valorar correctamente el yugo de la Torah. Y esto fue también la causa por la cual todas las tribus menos la tribu de Leví fueron esclavizadas en Egipto. La tribu de Leví se dedicaba a la Torah, no tuvo necesidad de efectuar Hevod Nefesh, examen de conciencia, examen del alma. A pesar de que el resto de las tribus sí tendrían que haberlo hecho, sin embargo no lo hicieron, debido a la falta de respiro, coger ruach, el duro trabajo al cual eran sometidos. Como está escrito en Shemot 6:9, a causa de la congoja de espíritu, pero no escucharon a Moisés a causa de la falta de respiro y duro trabajo. Yahweh los envió para que vieran que el faraón tampoco hacía Hevod Nefesh, examen de conciencia, porque no tenía Torah. Por eso, analicemos un punto. Durante los 80 años que estuvo Yosef, ¿será que Yosef no dio un principio en Egipto? Claro, Yosef habló de principios, de temor a Yahweh y todo eso. Por eso dice la escritura que el faraón, el gobernante en ese tiempo, lo puso como mano derecha para gobernar. Y dice que fueron tan prósperos que lo puso, le dio la tierra de Gosén, le dijo, escoge la tierra. Y Yosef escogió lo mejor de Egipto, que era la tierra de Gosén, que significa fructificación y multiplicación. Quiere decir que sí había un principio de muchas cosas y normas. Y quiere decir que este faraón de este tiempo, a pesar de que era una tercera generación, los primeros fueron los Hyksos, el segundo fue Nimrod 1, este es Nimrod 2. Entonces quiere decir que los principios que había establecido Yosef en esos tiempos no se pudieron haber olvidado. Por eso él tenía que hacer, ¿qué? Examen de conciencia. Pero ni aún así, dice que él estaba endurecido, que no le importaba nada, ni el pueblo de Israel. Él sabía quién fue Abraham, no se le olvide. Porque si Abraham hoy en día suena a nuestros oídos, ¿será que no iba a sonar en ese tiempo? Pues obvio que sí, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Pero miramos que cuando el corazón se endurece y cuando no se hace un examen de conciencia, se endurece el corazón. Esto fue lo que Dios le demostró al pueblo de Israel, que a través de las múltiples plagas que envió al faraón, en cada una de las cuales le prometía arrepentirse y nuevamente endurecía su corazón por búsqueda de honor. Esta es la razón por la cual Yahweh no le envió al faraón una única plaga, sino que le envió múltiples pruebas para demostrarle que el pueblo de Israel, que la búsqueda del honor y la falta de la Torah llevan a la persona a los grados más bajos. Y el verdadero honor que existe en el mundo es el honor de la Torah.
Solo la Torá puede otorgar verdadero honor que llega a la persona debido a su consagración a la Torá. Es un honor verdadero que llega como resultado de una valoración sincera. Podemos estar seguros de que gente verdaderamente la honra antes. Dijimos que el faraón esclavizó al pueblo de Israel porque se había debilitado en el estudio de la Torá y la oración a Yahweh. ¿Por qué yo nombro esto? Porque acuérdense que el pueblo de Israel se asimiló. Sabíamos que había un plan, ya estaba hablado en Génesis 15, ¿sí? Pero viene otra pregunta: ¿por qué se asimilaron ellos? Es más, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale asimilado. ¿Era propósito del Padre? No era propósito, pero se asimilaron. Y vamos a mirar muchas culturas, cuando el pueblo de Israel salga, vamos a ver altas culturas caminando con el pueblo de Israel en el desierto. Dice, y lo mismo ocurrió en la época de Amalek. Israel se debilitó en la Torá y enseguida salió Amalek a la guerra, tal como dijeron los sabios en Berajot 5b, sobre el versículo de Shemot 17:8. Vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidim. Esto nos enseña que Rafú, es decir, que se debilitaron sus manos en el esfuerzo por el estudio de la Torá. Dijimos que los pueblos del mundo, directamente no realizan el Hevosh Nefesh, examen de conciencia. Usted pregúntele hoy en día a la gente para estos tiempos, ¿usted hace examen de conciencia? Y la gente le dice, pues a mí me da como remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente que peca hoy en día solo tienen remordimiento? Perdóneme, mi amor, por yo haberle sido infiel y haberle sido adúltero. Fue un remordimiento porque a los 6 meses ya tiene otra. Y la gente es así, y así salen de la iglesia. Mire, es más, en la religión católica o cristiana, lo que fuera, la gente salía con remordimientos. Y la Torá nos enseña que es un arrepentimiento, un examen de conciencia, una teshuvá, un retorno para buscar el principio de todas las cosas. Examen de conciencia, y a pesar de que les llegan sufrimientos, para despertarlos, ellos prefieren quedarse con los sufrimientos y no realizar examen de conciencia, porque se sienten cómodos tal como están. No sienten que les falte algo, pero la persona que tiene Torá reconoce a su Creador y sabe cuál es su misión. Por eso cada vez que llegan sufrimientos, enseguida analiza sus actos y corrija su conducta. Cada que venga un sufrimiento, analice sus actos y corrija su conducta. Faraón no lo hizo. Moisés fue 7 veces por las buenas. Dijeron a mi pueblo que me celebre fiesta. Faraón, si usted no deja ir al pueblo a que celebre fiesta, el Padre va a llegar con peste y espada. Y aprendimos un punto, ojo con este punto, que la gente que no celebra Shabbat, la gente que no celebra fiestas, ¿qué pasa? Según Zacarías 14:16, dice que viene la espada como la maldición que vino sobre Egipto, hermano. Por eso el hecho de usted no guardar Shabbat, eso quiere decir que a usted le importa la Torá. ¿Está descuidando qué? La Torá. Y no está haciendo examen de conciencia. ¿Por qué? Porque es que en Shabbat no es solamente la celebración del vino y el pan, no es solamente la oración, es simplemente también hacer un examen de conciencia de lo que Yeshua ha venido haciendo sobre nuestras vidas hasta a través del Rúa de Yahweh. ¿Sí ve lo importante que es la Torá y hacer examen de conciencia? Cosa que para nada le importaba a este faraón. Y dice así, a través de este punto, analizándolo, buscando, encontré un sabio. Fue a visitar a un amigo que se había enfermado de una enfermedad terrible. Al verlo, dice este sabio, me impresioné mucho, porque apenas un mes antes me había visitado y estaba en perfectas condiciones. Pero de pronto lo veía sumido en una enfermedad terrible. Y eso es algo que Hashbe, Shalom, puede pasarle a cualquier persona. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre él y cualquier otro? Y eso me llevó de inmediato a realizar un Hevosh Nefesh, un examen de conciencia y analizar mis actos. Y si lo pensamos detenidamente, veremos que solo la persona que honra y valora a la Torá es capaz de realizar examen de conciencia en el momento necesario. Pero lamentablemente la persona que está vacía de Torá nunca puede saber por qué y para qué llegan los sufrimientos. Incluso si lo sabe, ignora las razones y actúa como si no lo supiera. Actúa como si no ¿qué? Y la Torá nos dice del porqué de cada cosa. Un ejemplo sencillo y simple. ¿Por qué enfermedad en los huesos?
¿Por qué cáncer? ¿Por qué malformación en las articulaciones? ¿Por qué esa persona se infarta? ¿Por qué esa persona se murió tan rápido? Porque no tienen Torá. Pero lo triste es que hay gente que teniendo Torá pareciera que no la tuviera, porque no hacen examen de conciencia de sus vidas. Pregunto, ¿es plan del Padre que su pueblo esté enfermo? Por eso aquí a través de este sabio dice que hizo un acto de conciencia para examinar sus caminos. Siempre que pase algo en su vida, haga un nefos nefesh, haga un examen de conciencia. Pero hay gente que dice, eso es normal. No, nada de lo que suceda es normal para los hijos de Yahweh. Nada de lo que suceda es normal para los hijos de Yahweh. Todo lo que suceda es con un propósito que está escrito en la Torá. Todo lo que suceda es con un propósito que está escrito en la Torá. En consecuencias, Yahweh no lo permita, los castigos se vuelven mucho más grandes. Debemos aprender de lo ocurrido con el faraón, que así como Yahweh envió a Moisés a causar las plagas y a despertar al faraón, también así Yahweh viene a nosotros a través de toda clase de medios para tratar de despertarnos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser como faraón, que no aprendió nada de todo lo que estaba pasando, y cuando la persona recibe una llamada de atención del cielo, de inmediato debe realizar Heshbon Nefesh, no se le olvide esta palabra, examen de conciencia, y comprometerse a cambiar su conducta, y así le irá bien toda la vida. Resumen, incluso antes de comenzar a enviarle las plagas al faraón, Yahweh le avisó a Moisés que él iba a enviar muchas plagas y que solo entonces sacaría al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué Yahweh no envió una única plaga para convencerlo que dejara salir al pueblo? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la teshuvá, al arrepentimiento. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿El Padre quería que todos fueran salvos? Aún le hizo la invitación a Faraón, pero dice que desde la zarza le dijo, él no te va a oír. Por eso hay gente que, miren, este punto es bien interesante. ¿Es más delicado alguien que rechaza la Torá, que está dentro de una comunidad, al que no conoce Torá afuera? Es más peligroso el que está dentro de una comunidad. Los de afuera no, porque afuera están ciegos. Pero triste es el que está dentro de una comunidad, ha escuchado Torá, Yeshua, todo lo que el proceso en el nacimiento, y lo ha escuchado todo, pero su corazón se endurece y a la final dice, no, es que yo no, la verdad yo no me veo en eso. ¿Se ha escuchado ese tipo de gente decir, es que yo no me veo en eso? Sentado allá que me estén corrigiendo mi vida, que me la estén montando, que me estén sacando toda la suciedad de mi alma. No quiero, es más, yo no quiero que, acuérdense que nosotros somos un cuarto oscuro, el alma es como un cuarto oscuro lleno de basura y de chécheres, que hasta que no entra la luz no se ve el basurero que hay dentro. El alma es como un cuarto oscuro que cuando no entra la luz está llena de ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Usted dentro de su casa, algún día usted tuvo un cuarto donde tenía muchos chécheres? Que usted decía, esos chécheres no, porque es que son mis reliquias. Pues eso es usted cuando guarda pecado, hermano. Dice, no quiero sacarlo. Es más, no estoy interesado en sacarlo. Y eso quiere decir que usted no está haciendo un examen de conciencia. No le interesa, su corazón está endurecido. Un corazón endurecido no acepta que el Padre entre al alma para que le transforme su corazón. ¿Sí ves lo tremendo? Usted sabe por qué hoy en día vemos tanta liberación, que sacan demonios por aquí, que por allá, que cada 8 días reprendiendo el mismo demonio, se va el demonio y vuelve cada 8 días. Porque la gente no hace examen de conciencia. Porque la gente practica el bitul Torah, el descuido de la Torah. Es que yo llego cansado, pastor, usted no se imagina. Yo llego tarde del trabajo, llego a las 8 de la noche, madrugo a las 5 de la mañana para llenarle la boca a estos 4 chinos. Y 5 con mi mujer. Hermano. Acuérdese que el padre guardó a Jacob. Su suegro lo quería oprimir, ¿se acuerdan? Su suegro Labán lo quería oprimir.
Y aún así, él tuvo tiempo para buscar de Torá, porque él era hombre de tienda. Él era hombre de tienda. Yosef era hombre de tienda. Abraham era hombre de tienda. Jacob era hombre de tienda. Yosef era hombre de tienda, quiere decir, eran hombres de oración y de estudio. Ahora nosotros que tenemos al Rúa de Yahweh y a veces decimos, no, es que no tengo tiempo, y el Padre diciéndole a través del Rúa, ve y búscame, ve y búscame. Y uno, ay, no, el corazón se está, ¿qué? Endureciendo. El corazón se está, ¿qué? Endureciendo. Por eso dígale al que está al lado suyo, ten cuidado y haz examen de conciencia. De pronto el Padre le está hablando hoy a usted a través de este video, a través de este audio, o a los que están aquí en el auditorio. Dicen que antes de la caída viene la altivez de espíritu, por eso tenga mucho cuidado y haga examen de conciencia. Dice que Yahweh le dice a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y prodigios. Sin embargo, vemos cómo el Eterno no endurece el corazón de Faraón hasta después de haber pasado 5 plagas, después de 5 meses. Durante las 5 primeras plagas fue el mismo Faraón que fortaleció su corazón para no hacer caso a la palabra del Eterno. Por eso el proceso duró casi 1 año. Usted se imagina a Moisés todo lindo llegando allá, bueno, Faraón, acuérdese que la tribu de Leví no fue tocada, porque la pregunta es, ¿por qué no esclavizó Moisés? ¿Por qué no esclavizó a Aarón? ¿Y por qué sí esclavizó todo el resto? Porque la tribu de Leví, el padre la tenía reservada y guardada por todo lo que había hecho cuando el nacimiento de los niños, ¿se acuerda? De Cifra y Fua, Jocabé y Miriam, María. Por eso el padre, ellas también eran de la tribu de Leví, y a través de lo que hicieron ellas, recibieron honor. Y ella más adelante fue esposa de Anra, la cual fue padre de Moisés, Aarón y María, y Miriam. Seguimos, dice que en Éxodo 4:21 dice, Dios, o Yahweh dice que él va a fortalecer el corazón a Faraón. La palabra hebrea es hazak. Nosotros la utilizamos para bien, ¿no? Hasa, esfuérzate, hasa. Bueno, pero aquí estamos mirando que es hacerse fuerte y tener valor de endurecerse. El Padre que iba a ocasionar hazak en él para que se endureciera más. El Eterno prometió fortalecer el corazón de Faraón para que él siguiera en su decisión. ¿Para que él siguiera qué? En su decisión. Y no perdiera esa fuerza para resistir al Eterno. Si Yahweh no hubiera fortalecido su interior, no podría haber hecho los últimos grandes milagros ante todo el mundo. Así que Yahweh se aprovechó de la obstinación de Faraón cuando él ya había tomado la decisión de ir en pos de un camino rebelde. Éxodo 7:3. Vemos cómo el Faraón dice que él va a endurecer el corazón de Faraón. La palabra hebrea es kasá, que significa ser duro y difícil. Es la única vez que la palabra endurecer aparece en relación con Faraón. Y estamos en el versículo ahora del 7 al 13. Dice que era Moisés de edad de 80 años. Ojo aquí con este punto. ¿Por qué el padre habla de 80 años y por qué habla de Aarón de 83 años? Porque de aquí va a partir el proceso de la edad que el padre iba a empezar a hacer el propósito de liberación o de libertad con el pueblo de Israel. Le estaba diciendo en pocas palabras, cuando le está diciendo en mis palabras, Moisés, tú vas a libertar al pueblo a la edad de 80 años. Ten por cierto que de 80 años tú vas a libertar al pueblo. Aarón, ten por cierto que de 83 años tú vas a acompañar a tu hermano. Pero tú vas a escuchar lo que diga tu hermano porque él va a ser como Elohim para ti. Porque él va a ser ¿qué? Elohim para ti. Ya sabemos que él va a ser boca, gobernante y juez. Pero también nos enseña algo, mire, era la edad de Moisés de 80 años y significa la boca en movimiento de la Torá. Moisés para este texto, para este versículo, habla así. Era Moisés de edad de 80 años, significa la boca en movimiento, la boca de la Torá en movimiento. Moisés recibía dirección de Yahweh. Moisés era la Torá. Significa la boca en movimiento de la Torá, pero sigue otro, Aarón. Aarón, la boca de un profeta en movimiento y la oración sacerdotal. La boca, oiga pues, Aarón, la boca de un profeta en movimiento, la oración sacerdotal. Aarón, una extensión de Moisés. Aarón, una extensión de Moisés. ¿Por qué extensión? Porque lo que le decía a su hermano, él tenía que hacerlo. Y Aarón no se podía mover sin que Moisés le diera órdenes. Por eso le dijo, yo pondré a tu hermano porque él habla bien. ¿Se acuerdan del comienzo? Pero yo estableceré a tu hermano Aarón porque él habla bien. Y ya entendimos que no era que él hablara bien, lo que pasa es que él manejaba el hebreo fluido. Y durante los años que Moisés estuvo en Madián,
se perdió mucho lo que era el lenguaje hebreo porque él fue formado, fue en una cultura egipcia. Entonces, no era que fuera tartamudo, ojo con esos puntos, no lo repito porque perdemos tiempo. Versículo 8, y habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiera diciendo, muestra milagros, dirá Aarón, tómala tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón, Faraón, e hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón, de sus siervos se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros e hicieron lo mismo. ¿Hicieron qué? Lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. El hecho de que se tragara esa serpiente nos enseña. El hecho de que la vara de Aarón se tragara esa serpiente nos enseña el reino de Yahweh. El reino de Yahweh. Acuérdese que la vara, ¿quién representa? Esa vara, Yeshua. Representa a Yeshua, la vara. Y nos habla así. Nos enseña que el reino de Yahweh dominará sobre todos los reinos, dominará sobre todos los reinos. El reino del Mesías va a aniquilar todos los demás reinos y no quedará ninguno. Muchos de los principios de brujería vienen de Egipto y es un acto de rebeldía contra Elohim prohibido en la Torah. Versículo 13, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Moisés tenía 80 años. Y Aarón 83 cuando partieron a cumplir su misión. Sabiendo Faraón que se impresionaría con un acto mágico, Aarón arrojó su bastón al suelo, que se convirtió en una serpiente. Dice que tras ser convertida la vara de Aarón en serpiente, ¿cuál es la respuesta del rey de Egipto? Según nos miras cuenta el detalle de que Faraón no se sorprendió del milagro, pero sí se mofó diciendo, bien hecho Egipto. Está lleno de hechiceros. Miren lo que él dice. Egipto está lleno de hechiceros. En este momento llama a sus jóvenes, quienes también convierten bastones en serpientes. O sea, cuando Aarón hizo eso, eso para ellos no fue extraño. Porque ellos ya conocían ese movimiento, ¿qué? Espiritual. Entonces viene y surge una pregunta. ¿Por qué para ellos no era extraño? ¿Qué hizo o qué los capacitó para que fuera un sistema fuerte en brujería, hechicería y todo lo que... ¿Qué historia hay de Egipto antes de que el pueblo de Israel fuera llevado esclavo allá? ¿Qué nos hablan las esfinges? ¿Qué nos hablan las pirámides? ¿Qué sucedió con las pirámides? ¿Quién construyó esas pirámides? ¿Por qué esas pirámides? ¿Cuál era el fin? Tendríamos que ir a Génesis 6 para poder comprender lo que estamos hoy en día predicando. Hay que entender Génesis 6 para poder comprender por qué este faraón habla con tanta propiedad. Porque él conocía el campo demoníaco. Él conocía el campo demoníaco. Él conocía todo lo que era la brujería y todo lo que era la angeología, demonios y ángeles caídos. Dice que se vio a la vara de Aarón convertirse en una culebra, pero una culebra hebrea diferente es usada aquí, y aquí es tamín, tanín. El problema es que esta palabra se ha traducido como serpiente solo en este capítulo. La Septuaginta habla de que es una serpiente en la Reina Valera, pero vamos a mirar que esto va más allá de una serpiente. Va más allá que una serpiente. Dice que el problema es que esta palabra se ha traducido como serpiente solo en este capítulo, ya que en el resto del Taná se traduce como cocodrilo o dragón. Cocodrilo o dragón. Así es la opinión especialista de unos sabios como Ibn Ezra, Abarbanel y los comentarios de Orkan. Y después de todo, el cocodrilo era el símbolo de Egipto en sí mismo. El cocodrilo era el símbolo de Egipto en sí mismo. Salmo 74:13 dice: quebraste la cabeza de monstruos marinos. Quebraste la cabeza de monstruos marinos. Asimismo, Ezequiel el profeta denomina a Faraón el monstruo grande, el que yace en medio de sus arroyos. Ezequiel 29:3. En hebreo es Hatamín Gadol. Hatamín Gadol. Por ende, la vara de Aarón se transformó pues en un cocodrilo. ¿Sí? ¿Se transformó en qué? En un cocodrilo. Estos estudios se sacaron de un estudio de egiptología y de versiones antiguas de Torah. Porque la Reina Valera a usted le dice es una serpiente y punto y coma. Dice que
nos detendremos a meditar en el hecho de que en la Torá la serpiente era el símbolo del caos. Recordemos a la primera pareja en el Edén, al respecto del Targum Yom. Esta es una traducción, Targum Yom. Señala que para que así todos los habitantes de la tierra escuchen el grito de rabia de Egipto, cuando se desplome así como todas las criaturas oyeron el silbido de la serpiente en el paraíso, cuando ésta fue expulsada. Este es un comentario del Targum Yom. Y señala, para que así todos los habitantes de la tierra escuchen el grito de rabia de Egipto, escuchen el grito de rabia de Egipto, cuando se desplome así como todas las criaturas oyeron el silbido de la serpiente en el paraíso cuando ésta fue expulsada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la vara de Aarón se tragara la serpiente, ¿iba a haber qué? Iba a haber una angustia de todos los hechiceros. Pero dice también que cuando se tragó la serpiente, eso para ellos, como que eso fue, no, tenemos otra, espere. Dice que la palabra también incluye un significado satánico y por este motivo los traductores cristianos utilizaron en sus paradigmas dogmáticos la palabra serpiente. Pero en verdad en esta escena se esconde un interesante mensaje del mundo de arriba. No hay un Dios como Yahweh. Justamente el motivo de esta señal se fundaba en el hecho de que los egipcios adoraron al cocodrilo, que ocupó un lugar importante en la adoración y la religión de Egipto. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy en día en el río Nilo lo que más hay que es? Pues eso viene desde tiempos antiguos. Para ellos, aún para el tiempo usted va allá, dicen que hay cocodrilos que tienen existencia casi de 200 años. Para ellos eso es sagrado, ese animal. Para ellos es como, para los hindús, los ratones, para los egipcios, los cocodrilos. Aún para este tiempo. Porque el paganismo sigue tal cual fresquito, como hace 3.500 años atrás. Dice que la deidad del mal era Sebak y tenía una cabeza de cocodrilo, de una de las dioses de Egipto. Es un dios que tenía un representante en los cielos inferiores cuyo nombre era Apepi, llamado también Apep o Apophis. Era el gran enemigo de los dioses solares, que personificaban el caos. Aparecían siempre bajo la forma de un cocodrilo gigante o dragón. Por esto Apepi era visto como una serpiente gigante con títulos como serpiente del Nilo y lagarto malvado de las tinieblas. Los sacerdotes y magos egipcios se dedicaban a los rituales mágicos que se celebraban en el templo de Amon-Ra, en la ciudad de Tebas. Estos ritos perseguían o realizar conjuros estratégicos que trazaran una raya a Pepi y Sebab, impidiéndoles así que acabaran con la influencia beneficiosa de Ra, que era otra diosa, y todo su séquito de divisiones solares que los egipcios invocaban para ser bendecidos con prosperidad plena. Apepi vivía en la región más baja de los cielos, según ellos. Desde esa posición procuraba cada día evitar la salida de Ra, el dios Sol. Para lograr este cometido provocaba los relámpagos, truenos, tempestades y tormentas, huracanes, lluvias, y trataba de oscurecer la luz del sol, llenando el cielo de nubes y bruma y niebla oscura. Se creía que la victoria de Ra cada noche era asegurada por conjuros de los sacerdotes y los rezos de los creyentes egipcios en los templos. Los egipcios practicaban varios rituales y supersticiones. Se creía que alejarían a Apep y ayudarían a Ra a continuar su viaje por el cielo. Generalmente los sacerdotes, al pronunciar sus palabras mágicas, movían sus bastones en el aire con el fin de trazar los límites a esta divinidad del inframundo. El ritual egipcio, que constituía un intento de destruir a Pepi, era prominente de todo aquel imperio, y por eso fue el primer objetivo contra el cual Yahweh aceptó un golpe. La pregunta que el Eterno hacía a Misraín era: ¿cómo haría el faraón si su supuesta naturaleza divina para detener el obrar de aquel que es el padre de todos los espíritus? Alguien me preguntó alguna vez: ¿Yahweh creó a Satanás? Y yo le dije: Yahweh no creó a Satanás. Ezequiel 28, 14 y 19 dice así: tú, querubín, grande y protector. Yahweh no creó a Satanás, creó un querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Así como era un querubín y después con su pecado cambió a nombre de Lucifer, adversario o Satanás, asimismo los demonios, los ángeles, que se les quitó su cuerpo, inmediatamente empezaron a actuar como demonios, y estos egipcios,
manipulado por esos demonios, pues les ponían a cada espíritu nombres de diosas o de dioses. Y lo más tremendo era que ellos peleaban entre sí, ellos ponían a pelear los espíritus entre sí para tener favor. Cuando dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, hermano. Entonces ya vamos entendiendo aquí con quién se iba a enfrentar Moisés. Póngase usted a pensar. A veces uno ve foticos donde está Moisés con el hermano y hay 4 personajes nomás. Dice que la escuela de hechicería y de brujería que manejaba Egipto era las más grandes y poderosas del mundo para ese tiempo. Él no se estaba enfrentando con 5 o 6 maestricos de pacotilla. Él se estaba enfrentando con la élite más fuerte de Egipto. Se estaba enfrentando con los brujos más fuertes en cuestión de jerarquía. Pero entonces démonos cuenta que ahí es donde tenemos que entender, ojo con este punto, ahí es donde tenemos que entender para nuestro tiempo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Quiere decir que eso para nosotros no es nuevo, que esto ya estaba escrito y establecido desde tiempos antiguos en Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia y en todos los territorios del oriente. El Et, la vara de madera seca, es la respuesta frente al caos en general en los ambientes dogmáticos. Se tiene la idea de que la serpiente de Aarón engulló las serpientes de los brujos egipcios. Esto va más allá de la dicha percepción, porque el versículo no dice que la serpiente de Aarón devoró las otras serpientes, sino que el bastón de madero se tragó a los otros maderos. El bastón de madero se tragó los otros maderos. Y en la Reina Valera dice que la serpiente de Aarón se comió la serpiente de Faraón. Y en otra traducción dice que el cocodrilo se tragó la serpiente de... Pero en la versión original, la vara de Aarón se tragó la vara de los brujos. ¿Sí ve? La vara de Aarón de madera se tragó la vara de los brujos. Éxodo 7:12 dice que cada uno de ellos arrojó su bastón que se convertía en víboras, pero el bastón de Aarón se tragó los bastones de ellos. 7:12. ¿Es común que una serpiente se coma a la otra? Yo sí las he visto, claro. Si una anaconda se come otra. Esa es la naturaleza ahora que uno ve. Pero un bastón otros. Pero recuerde que en este momento eran los reinos ¿qué? Espirituales. Aquí había una guerra ¿qué? Espiritual. Quiere decir que lo que estaba viendo Moisés era todo sobrenatural. Y es chistoso, ¿sabe? Que lo que el padre estaba haciendo era nada. Como que el padre dijo, vamos a calentar. En mis palabras, ¿no? Vamos a calentar con esta gente, pero vamos a comenzar despaciecito. Para después darle lo que se merece. Miren, este punto bien importante y análisis, para que usted lo analice. En la guerra espiritual, el Padre siempre nos va a capacitar y nos va a enseñar contra qué peleamos, ¿sí? Hay gente que dice, pero es que hay gente que dice, y era algo que yo escuchaba antes, cuando yo estaba en el cristianismo, es que imagínese que nos metió el demonio a la casa y cómo lo sacamos y esto y lo otro. No es que tengo un ataque demoníaco. Venga, y usted va a la iglesia cada 8 días. Sí, pero tengo un ataque demoníaco. Venga un momento. Pregunto, ¿cómo está usted espiritualmente? ¿Cómo está en el estudio? ¿Cómo está en la oración? ¿Cómo está en la comunión? ¿Es normal que una persona que ande bien con el Padre sea atacada por demonios? Pero entonces, ¿por qué hoy en día la gente habla así? No, es que me atacó el demonio y usted viera, estoy enfermo, me duele, me dio gripa, tengo el demonio de la gripa, tengo el demonio de la fiebre, tengo el demonio del reumatismo, tengo el demonio. La gente no habla así o sí. A todo le ponen demonio, hermano, a todo. Pues claro, Satanás ni corto ni perezoso dice, estos son los tontos que yo estoy buscando para este tiempo. Por eso no es normal que cada 8 días en una iglesia estén sacando fuera demonios. El demonio lo sacan el lunes y el miércoles ya está otra vez. Oiga, qué demonio tan gamín y tan irrespetuoso, hermano. ¿Verdad? Bien indecente. Pero aquí es donde tenemos que aprender que el Padre a través de esto nos está enseñando el poder de Yahweh sobre un siervo. El poder de Yahweh sobre un siervo. Para que usted lo tome para su vida. Porque esto no es solamente como prueba y señal de la liberación del pueblo de Israel, sino también es como prueba y señal de lo que usted puede ser en el Rúa de Yahweh, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, hermano. Dice que enseñan los intérpretes de los códigos hebreos que leen el madero símbolo de Yeshua, sometiendo a los poderes malignos y rigiendo con vara las naciones. Es un elemento muy
modesto, cuya naturaleza es la de compartir la madera, no es útil para nuestra vida cotidiana y solo algo con un propósito de compartir. Puede tragarse la negatividad de lo egoico. Dice que Flavio ve en el bastón de Aarón un antecedente de la resurrección de los muertos en la era mesiánica. Pues si un simple y seco madera puede transformarse en una criatura viviente como una serpiente, cuanto más una criatura humana que consiste de un cuerpo y un alma será nuevamente llamada a vivir. Si el Padre hizo todo eso antiguamente, ¿será que Yeshua no va a venir con un plan de redención para nosotros? Por eso Yeshua dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de nosotros. Todo esto que estamos viendo y estudiando hoy no solamente es un plan histórico, eso es para recordar, ahorita que entremos a la fiesta de Pesa, lo que pasó con el pueblo de Israel, pero también nos enseña qué está pasando con nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos la misma lucha espiritual, tenemos una guerra espiritual en los lugares celestiales, Efesios 6 lo dice, que nos guardemos de toda armadura, en la oración, en el ayuno, y para que podamos estar de pie en el terminar del día. Entonces démonos cuenta que lo que Moisés va a tener que enfrentar es algo que nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque a medida que usted es llamado para liderar como siervo de Dios, así mismo Satanás va a empezar a operar. ¿Para qué? Para hacerlo retroceder a usted. Cuando usted empieza a buscar del Padre, inmediatamente surge algo que se llama una guerra espiritual. Porque es que el que realmente se mete en los asuntos del Padre, no, usted no está aquí para venir simplemente a escuchar mensajes, usted simplemente no está aquí para aprender Shabbat, usted solamente no está aquí para hacer las fiestas del año, usted no está solamente aquí para que aprendan los nombres, usted está aquí es para ser revestido, para ir a llevar libertad a los que están cautivos afuera. En pocas palabras, usted está siendo preparado para ir a hacer guerra al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ojalá sea así. Ay, no, fui a liberar y resulté fue liberado. No, mano. No falta el que digas que yo fui a liberar y resulté liberado. Yo, ¿cómo así? Hermano, es verdad. Seguimos. Dice que la Torá no menciona los nombres de los hechiceros. La Torá no menciona los nombres de los hechiceros de la corte faraónica. Sin embargo, los Midrash señalan que Janes, Yuhani y Jambres, Nanre, eran los nombres de los brujos que pretendían ridiculizar a Moisés, pero que en vez tras vez fueron vencidos. Siguen explicando los sabios que estos brujos eran hijos de Balán. ¿Se acuerdan de Balán? Al final de las plagas llegaron a unirse a los israelitas. Al final de las plagas, muchos de ellos se unieron al pueblo de Israel y entre esos salieron también brujos. Y ya lo vamos a ver. Que llegarían a unirse a los israelitas. Ellos formarían parte de los Erebs, Rab, multitudes mixtas. Acuérdense que el pueblo de Israel no salió solo con pueblo de Israel, salieron con multitudes mixtas de muchas creencias, que irían marchando tras los israelitas. Una de las cartas, basándose en la tradición judía, cita a los brujos de Egipto, Bilán y sus hijos, según lo narra el libro de Yazar, eran los magos que asesoraban al faraón de Egipto. Cuando se opuso a Moisés el tema de la liberación del pueblo de Israel, ellos solo son tiranos, o solo ellos tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes, al igual que la de Moshe. Es por eso que Rab Shaul, Pablo dice, de que ellos se le opusieron a Moisés. Ellos eran madianitas, o sea, originarios de la ciudad de Midian, de donde también era el suegro y la esposa de Moisés, quien también, según el libro de Yazar, fue asesor del faraón en Egipto. El suegro de Moisés, ¿se acuerda? Su suegro Yetro, él era un sacerdote madianita, pero cuando abandonó la brujería, dice que él fue expulsado y sacado y se tuvo que ir para los territorios de Madián. Por eso el padre lo envió, porque ya había un propósito con su suegro Yetro. Dice que él recibió al Yahweh de Israel, él reconoció al Yahweh de Israel. Dice en este versículo, 2 Timoteo 3:8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:8. Entonces, ¿qué es un mago en la cultura egipcia? ¿Qué es un mago? ¿Y quién podía llegar a semejante rango? ¿Quién podía? Aquí viene un puntico de pronto de lectura, para que usted lo pueda comprender. Esto lo estudié de pura egiptología.
Porque pues yo le hubiera nombrado por ahí 4 o 5, pero ¿y el resto, los otros 50? Es bueno, ¿por qué es bueno? Mire, ¿por qué es bueno leer esto? ¿Y por qué es bueno que usted lo entienda? Porque el que trabaja en la brujería y los que estudian brujería, para hacer entre comillas otro punto, en Estados Unidos hay una escuela de brujería. Para los que no lo sabían, en Estados Unidos hay una universidad para brujos, de los cuales la persona se gradúa no sé en cuánto tiempo. Usted llega, estudia, la persona estudia, se gradúa en el arte de la brujería, hace una cantidad de estudios en unos cuadernos con un poconón de signos, señales, cosas. ¿Por qué le digo eso? Porque algún día una persona que es bruja me dijo, ¿usted quiere saber quién soy yo? Yo le dije, sí, muéstrame sus cuadernos. Yo estaba recién convertido, llevaba un añito, y me mostró todo su arsenal de brujería. Y yo le dije, ¿y dónde se graduó usted? Me dijo, me gradué en Estados Unidos. Y yo, uy, tremendo. Pero era un brujo llevado, pero era un brujo. Estaba llevado el brujo, pero estaba así. Pero ahí nos damos cuenta de que ellos se esmeran por esos títulos y por tener todos esos dones y demonios a su favor. ¿Cuánto más nosotros tenemos que conocer el campo espiritual? Por eso hay gente que dice, es que yo no sé, la verdad yo no sé ni contra qué estoy peleando. ¿Cómo así que usted no? Entonces está ciego, hermano. Se supone que nosotros, el Padre nos abrió el entendimiento. ¿Se acuerda cuando Yeshua le pregunta al endemoniado garadeno, ¿quién eres tú? ¿Cuántos son? Nuestro nombre es Legión. ¿Se acuerda? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender. Como Moisés va a enfrentar esta cultura egipcia, ¿y quién podía llegar al rango? Moisés no iba a enfrentar a cualquiera. Eso quiere decir que nosotros no podemos ser indiferentes en nuestro tiempo, hermano. Por eso desafortunadamente cuando entramos a las raíces hebreas, la mayoría entran endemoniados y terminan más endemoniados de lo que estaban, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el demonio del Talmud les entra en la porra, hermano. Venían endemoniados, le meten el demonio del Zohar, le meten el demonio del Talmud y todas esas reglas judías y terminan siendo peor de religiosos, hermano. Cuando nosotros tenemos que estudiar es Torah y solo Torah, no más. La Torah no necesita ayuda de ningún libro alrededor. Acuérdense que cuando Yeshua vino y empezó a ejercer su ministerio, la mayor pelea y el mayor tropel, ¿con quién los tuvo? Con los fariseos, seduceos, escribas y etcétera. Todo ese pueblo y toda esa élite de ese tiempo era talmudista. ¿Eran qué? Talmudistas, porque ellos eran tradiciones. ¡Ey, tus discípulos! ¡Ey, tus discípulos no se lavan las manos! Una cosa te digo, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Porque lo que entra, pues sale por el sanitario, listo. Eso era puras reglas de Talmud. Y desafortunadamente hoy en día la gente sin querer queriendo están terminando endemoniados en ese tipo de reglas, hermano. Sigo con esto. Para entender este pasaje, primeramente debemos saber que la magia estuvo presente en el antiguo Egipto desde sus comienzos en la civilización. Por eso no era cualquier magia, porque acuérdense que Satanás con sus demonios y sus ángeles caídos ha venido trabajando hasta nuestros días. ¿Hasta cuándo? Quiere decir que esos demonios, miren, normalmente cuando se hacen liberaciones, hay demonios que dicen, yo estoy hace 2000 años. ¿Cómo te llamas? Me llamo el príncipe del mar. ¿Cuánto llevas? 2000 años. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo el rey tal, sacerdote tal. ¿Y tú dónde moras? Yo moro en este cuerpo, lo voy a destruir su familia, los maté a todos. ¿Tú cuánto llevas? Yo llevo 4000 años. Y uno dice, uy, tremendo, ¿y eso cuándo fue? Por tener desconocimiento de las escrituras, hermano. Por eso el campo de la liberación no es para todo mundo. Dígale que está al lado suyo. No es para todo mundo. Un carnal, débil, emocionalista, no nacido, lo coge Satanás. Es más, no, Satanás no, lo coge un demonito. Y lo pone así, solo, mijo. Lo pone a andar solo como computador con virus. Solo lo pone a hablar bobadas. Dice que en realidad era un fenómeno muy extendido entre todas las sociedades de Faraón a las clases más humildes. Todos trataban de actuar y de protegerse contra las actividades normales de la vida cotidiana. Las enfermedades, las actuaciones de los enemigos, los ataques de los animales dañinos, eran las preocupaciones más exigentes y perentorias a los que el hombre egipcio debía hacer frente. Finalmente, la superación de la muerte, la posibilidad de regresar al mundo de los vivos, desde el denominado más allá y el mundo de los muertos.
Eran otras de sus mayores obsesiones por todas estas causas y a fin de estar protegidos para conseguir sus fines. Los egipcios utilizaron la magia, pero esta magia era algo derivado del mundo divino, que había tenido su nacimiento en el propio origen de lo religioso, de su relación con las divinidades. La cercanía de la relación entre religión y la vida cotidiana hacía que sus muchos oficios, que aparentemente tenían un desarrollo ordinario, sus cargos estuvieran desempeñados por sacerdotes. Así no era de extrañar que un simple escultor fuera un sacerdote del dios Ptah, uno de los dioses creadores más importantes de todo Egipto, y un juez lo fuera de la diosa Mat, la diosa de la verdad y del orden cósmico. Con la explicación hasta aquí, debo decir que el término mago puede que no sea el más idóneo para identificar a los conocedores de la antigua sabiduría que desempeñaron en Egipto un papel trascendente en el desarrollo de su proceso civilizador. En realidad deberíamos hablar de los sacerdotes lectores del antiguo Egipto, o como se los denominaban los sacerdotes de la divinidad, Hem Necher. Pero hemos de partir de la proximidad en el lenguaje, ya que las palabras y su forma de ser expresadas son esenciales para dar vida a lo que se quiere exponer entre nosotros. Poca gente ha oído hablar de lo segundo y lo tercero, pero sin embargo casi todos hemos quedado alguna vez atrapados en el misterio de los primeros magos de Egipto. Según los griegos, la palabra mago procedía de Persia, donde se hacía magoi, y se utilizaba para referirse vagamente a los sacerdotes, astrólogos sabios e intérpretes de los sueños. Pero tanto a los griegos como a los romanos, el mundo egipcio, con sus monumentales templos y sus escritos llenos de embrujo y misterios, siempre les pareció íntimamente vinculado con la alta magia. ¿De dónde nació la brujería? De Egipto. ¿Y de ahí a dónde fue llevada? A Persia y a Babilonia. O sea, la cuna de la brujería, ¿dónde era? En Egipto fue donde nació todo eso. En los textos bíblicos la palabra mago siempre utiliza vinculada habitualmente a los términos encantador, adivinador, hechicero, sabio, en una suma y en una serie de conceptos de que de algún modo trataban de sintetizar las cualidades que configuraban, según la experiencia del pueblo hebreo, la personalidad del mago egipto. Dice en Génesis 41:8, miren este punto, yo lo quiero leer. ¿Se acuerdan cuando dice que así acreditó José ante el faraón, quien para desenseñar el significado de su sueño de las 7 espigas y las 7 vacas, hizo llamar a todos los adivinos y a todos los sabios egipcios? Dice que faraón tuvo un sueño y mandó a llamar a Yosef. Él estaba en la prisión. Y dice que José, cuando tuvo ese sueño, tuvo un sueño también con el panadero y tuvo un sueño con el faraón. Dice que ese sueño él se lo desarrolló y se lo interpretó, al punto que faraón lo puso como mano derecha, lo puso de mano derecha aún sobre los mismos brujos. Pero sabemos que Yosef era un siervo del Elohim viviente. Por eso ese faraón de ese tiempo empezó a reconocer al Yahweh de Yosef, empezó a reconocerlo y a darle el lugar, cosa que no hicieron las siguientes generaciones de faraones. Dice que en esta escuela de magia la diosa egipcia Semkep era adorada por medio de rituales mágicos. Así se esperaba que ella ayudase a los magos a renacer entre los muertos y les concediese los atributos de poder para ser dignos. Jekab, magos, ya que la curación mágica era un poder de ser dignos, y especialidad de los sacerdotes que servían a dicha deidad. Entonces ya el iniciado misterio de la religión egipcia podía acabar desempeñando multitud de oficios, dependiendo de la habilidad de cada uno y cómo, no de las intrigas de las que fuera capaz. Un iniciado podía quedarse estancado en ser un simple sacerdote de bajo rango o aspirar a ser un profeta importante de Satanás. ¿Sí ve cómo se mueven los rangos? Por eso hoy en día, ojo con este punto, lo que estamos viendo hoy en día es escuela de Egipto. Por eso cuando hablamos de rangos de brujería y rangos de los sacerdotes brujos también tienen sus rangos. ¿Sí sabían ustedes? Ellos tienen rangos, están los chichipatos y están los altos, lo máximo de lo máximo, que dicen yo levito, yo me desdoblo, yo salgo de mi cuerpo, yo me muevo aquí, yo me muevo para allá, yo saco a la gente de la cama, yo hago esto, yo mato, yo ta. Eso es tremendo. Y para eso, dígale al que está al lado suyo, es que el Padre nos preparó. ¿No los veo convencidos? Padre, prepárame que yo quiero la guerra espiritual. Ah, sí, bueno, le voy a dejar algo pequeño. Ay, no. Déjeme mejor en la iglesia barriendo. Pero yo no quiero. No, hermano. La guerra espiritual
La primera guerra espiritual comienza con usted mismo. Cuando usted es libre de todas las porquerías que tiene su alma, Dios le va a dar la autoridad para traer libertad afuera con otros. Si usted no es libre y es esclavo, ni se ponga a jugar. No sea que le pase lo de los sacerdotes de Hechos de los Apóstoles, que fueron a sacar unos demonios allá, y dice que fueron a sacarlo y los demonios decían: a Pablo conocemos y al Yeshua que él predica, pero ustedes ¿quién es? ¿Y qué pasó? Bueno, que no le pase a usted de pronto por eso, mijo. Entonces, esto no es cualquier cosa. Lo que estamos enseñando hoy no era cualquier cosa en la que el Padre estaba formando a Moisés y Aarón. Y eso nos está enseñando para nuestro tiempo. Ellos están preparados para llevar libertad y sacar al pueblo de Israel. Nosotros estamos preparados para libertar familias y personas individuales. Sigo con esto. Dice que en este mundo antiguo los magos también tenían niveles como los que reciben el nombre de encantadores de escorpiones. Usted se ha visto en la India que cogen y empiezan a coger la cobra, la serpiente, y uno dice: por ahí está drogada. Por ahí le quitó las muelas a esa serpiente y por eso no le pasa nada. ¿Pensamos eso o no? Dicen: esa debe ser cobras muecas. Pero dice que ellos manejan el arte de la brujería, la adivinación y la hechicería. Cosas que se mueven en la India y en los países del Medio Oriente. Y eso lo han tratado de traer acá, la gente aquí, los brujos en Colombia, han tratado de traer eso y decir: yo quiero también ser encantador de serpientes, con la mala suerte que han sido picados y muchos han muerto. Es más, había una iglesia por ahí en Estados Unidos, donde un pastor chiflado, loco, recorrido, llegó y se dejó picar por una cobra. Dijo: eso bailaba y ¡pum!, lo picó y se murió el paciente, hermano. Que porque supuestamente así nos picaran las serpientes, nos dieran veneno y cosa mortífera, como lo que le pasó a Pablo, que él se levantó. Pues Pablo sí se levantó, pero este señor no se levantó. ¿Por qué? Porque se puso a jugar con cosas que el Padre no lo había llamado a hacer. Dice que reciben el nombre de encantadores de escorpiones, o aquellos que utilizaban la magia para eliminar a los reptiles e insectos venenosos en una determinada área, ofreciendo sus dotes mágicos para la protección. Interesante para nosotros es conocer que las matronas y las enfermeras también se les consideraba magas. ¿A quiénes? A Cifra y a Púa, por un momento se les consideraba a ellas magas. Pero sabemos que ellas no eran cosa parecida. Ellas eran descendientes de la tribu de Leví y eran mujeres del Eterno. Pero para los egipcios, ellas eran ¿qué? Como magas. Seguimos. Dice que en otras palabras, los Heshem, Nesher, servidores de la divinidad, hacían de puerta entre las fuerzas incontroladas de la naturaleza. Y los hombres, el mago egipcio, que también obraba de poder de transmutar, de cambiar las cosas aparentemente inanimadas en seres vivos y terribles. Dice que estamos en Éxodo 11 al 12. El mago egipcio era aquel que había sido iniciado en las fórmulas secretas utilizadas para combatir el daño producido contra alguien. Estoy en el 14 al 18 ahora. Entonces Yahweh dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana. Me gusta este punto que viene. Me pareció cómico y chistoso, pero muy bueno. Dice que entonces Yahweh le dijo a Moisés: Moisés, en mis palabras, ve por la mañana. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. Y aquí que él sale al río. Pregunta: ¿por qué el río? Y ponte tú a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Por qué? Por la mañana presenta ante Faraón, pero él saldrá hacia el río Nilo, y ponte tú delante de él junto a la orilla del río. Dice en Shemot 7:15, dice que el presumir, según el diccionario de la RAE, Real Academia Española, que significa vanagloriarse, porque eso se creía ese Faraón, se vanagloriaba, se tenía en alto concepto. Y justamente Faraón presumía de que era una deidad. ¿Se acuerda que él decía que era el dios Ra? Que era el dios Sol, y que el rango que él tenía no lo tenía ninguno en Egipto. Pero vamos a analizar que no todo lo que se dice ser de Satanás es de Satanás, y no todo lo que se dice llamarse Dios en el mundo es Dios. Dice que tenerse en alto concepto, y justamente Faraón presumía de la deidad y como tal aparentaba no tener necesidades fisiológicas. A tal punto llegaba su presunción y la de cada faraón egipcio, que a la madrugada, mientras el pueblo aún dormía, él iba al río a hacer sus necesidades, si tal como lo han leído, madrugaba para defecar,
De ese modo el rey preservaba su divinidad, porque la gente decía, es que él no hace deposición. Él dice que él no, porque según eso, un Dios no entraba al baño ni nada. Entonces le dijo a Moisés, ve al río por la mañana y lo vas a coger sentado y le vas a decir. Lo cogió allá sentadito, le dijo, ¿sí ve? Qué divinidad, mire. En son de burla, ¿sí ve? Como dándole a entender que no era lo que presumía ser. ¿Quién ha dicho que soy divino?, preguntó Faraón. Esto es un midrash. Moisés le responde con pregunta, ¿no le dices a esos egipcios? ¿Y quiénes no son los egipcios?, replicó Faraón. Esos son tontos, no son seres humanos, sino asnos. ¿Qué importa lo que yo les diga a ellos? ¿Sí? Como los tenía engañados, madrugaba bien temprano y era una costumbre de ellos que no orinaba, no defecaba, pero él cogía tempranito en la madrugada. Le dijo a Moisés, ve y lo vas a coger haciendo del 2. Y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Imagínate él sentado allá y Moisés, deja ir al pueblo, mano. Eso le estaba diciendo, si quieres saberlo. Seguimos. Textos explícitos, textos implícitos. ¿Sí ven? Bueno. Vamos a saltarnos al 19:22. Di a Aarón, toma el cayado y tiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. Todas se convertirán en sangre. Pero los magos egipcios hicieron otro tanto con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. Estas eran las nociones que el mundo bíblico transmitió respecto a este grupo de sacerdotes que hicieron del estudio del mundo creado y del conocimiento de las energías sutiles que lo rodean el objeto de su investigación y práctica diaria. Debo decir aquí que en nuestros días la mayoría de los estudiosos bíblicos o de Biblia, usando la lógica de crítica, creen que los egipcios usaron simplemente trucos para respaldar su fama. En esta ocasión, ellos afirman que estamos ante un acto de prestiginación. El fundamento de esta hipótesis parte de hecho de lo que a lo largo y a lo ancho del mundo antiguo, los sacerdotes paganos regularmente engañaban a personas ingenuas. Por ejemplo, un sacerdote podía esconderse en un ídolo grande y hueco para hablar por Dios. Usted ha visto hoy en día a nivel del mundo la Santa Muerte, que la imagen botó lágrimas. Ay, ¿qué hace la gente ignorante y tonta? Que el Señor de Monserrate ya no está caído, se paró un poquito y llega la gente allá. Que el Señor caído de Buga ya no está tan caído, la gente corre para allá. Que la Virgen de Guadalupe, ¿cuántas vírgenes hay en Colombia? Dicen que la Virgen María se multiplicó. Ya no es la Virgen María, sino un poco la Virgen de Guadalupe, en México la Santa Muerte, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo tremendo es que la misma religión ha utilizado esos muñecos de yeso, les ponen por dentro ciertas máquinas. Ojo con este punto porque es una verdad. Van donde el constructor de yeso, le dicen, bueno, yo necesito que esta Virgen llore. Y dice el constructor de yeso, listo, se la voy a preparar para que le llore. En gotas de sangre, llegan, ponen el ídolo allá en esa iglesia, él desde llega. Ay, la hermanita religiosa camandulera de 80 años que no ha conocido a Dios, ¡ay, milagro, mire! Y llegan todas las otras, ¡ay, sí! Inmediatamente sacan la cajita, la ofrenda, échenle ahí porque está que llora, vea. Ella le va a hacer, eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Pero lo triste es en el cristianismo. Brujos más bravos que los pastores. Ay, hermano, esos sí son más brujos aún. Porque ellos venden milagros. Ellos son brujos de los brujos porque ellos venden ¿qué? Milagros, hermano. Y esos sí son de patas y manos y boca. Decía Faraón, es que esos son unos tontos animales que no entienden. Le decía a los egipcios. ¿Qué cree usted que dicen los pastores de todo ese poco de gente que manipulan? Se lo dejo para que lo piense. Bueno, seguimos ya al final. Dice que cada una de las plagas atacaba un grupo de los dioses egipcios. Acuérdese que hablamos desde un comienzo que Faraón iba a ser juzgado, no por lo que había hecho, sino iban a ser juzgados por lo que habían hecho desde antemano con la masacre de todos los niños, cuando iban a matar a Moisés. Por eso lo primero que vemos es que el río Nilo se convierte ¿en qué?
en sangre. Para resumirlo, dice que en ese momento el que mandó la vara al agua no fue Moisés. Y hay un midrash que dice que por qué él no fue el que puso la vara, porque él fue sacado de ese río y fue salvado. Y le dijo a Aarón, toma la vara y extiéndela para que el río Nilo se convierta en sangre. Quiere decir que durante 7 días el río Nilo se convirtió en sangre. Y se cumplieron 7 días, versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Yahweh hirió el río, se completó el tiempo de la plaga. ¿Qué significa? Al faraón poco le importó las plagas hasta que fue tocada la vida de su hijo, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la 10ª plaga. A él no le importaba. Él decía, si el agua está contaminada, abran un pozo y tráiganme agua pura. Ábrame en un pozo. Porque acuérdense que ese juicio era para todo el territorio y la nación de Egipto. ¿Qué nos enseña eso para este tiempo? Tremendo, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro segundo éxodo? ¿Cuáles son los faraones? Los faraones que están oprimiendo al pueblo de Israel para que no busquen la Torá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los faraones que se están levantando en este tiempo para que el pueblo no entienda las fiestas, no conozca los nombres y no celebren Shabbat? ¿Qué faraones son? La religión es el sistema demoníaco más poderoso para que el pueblo de Israel no pueda comprender. Acuérdense que el pueblo de Israel están entre el cristianismo, el catolicismo, están en todas partes esparcidos, pero ellos no saben, hermano. Y nosotros como Moisés, la Torá, tenemos que llevar el plan de ¿qué? De salvación. Y como Aarón, orar para que el Padre haga su propósito completo. O sea, no es cualquier tarea la que nos toca a nosotros, porque yo le digo una cosa, es que esto suena chistoso y voy a hacer como una metáfora. Es como si usted llegara a una iglesia cristiana grande, ¿sí? Y usted empezara a predicar, el reino de Yahweh se ha acercado, Yeshua viene pronto, celebren Shabbat, celebren sus fiestas. Zacarías 14:16 dice, ¿quién sale de primero a pelear? ¿Los tontos o el faraón? Salen los tontos del faraón, que se les dice ungieles. Reprende. Hermano, estoy hablando una verdad, no estoy hablando una mentira. Porque yo también fui pastor cristiano, o sea, para que no van a decir, no, yo fui pastor cristiano durante 9 años. Y yo hacía lo mismo, llegaba alguien hablando algo diferente y oremos porque esos son demonios. No, pues nunca llegó la restauración, ¿no? Cuando llegó la restauración el Padre me llevó y me inquietó. Pero normalmente la gente hoy en día hace eso. La gente, raíces hebreas, si ellos son judíos. Esos que están allá en Llanos de Soacha son judíos. ¿Por qué la gente no se acerca a preguntar, oiga, ¿qué son ustedes? Acuérdense lo que dijo Pablo, sean cartas abiertas para que a través de ustedes conozcan a Yahweh. Pero si no somos cartas abiertas, la gente no va a entender ni comprender. Y otra cosa es que uno no se va a poner a pelear como el necio. Moisés no se puso a pelear boca a boca con Faraón. No, en ningún texto vamos a ver eso. Moisés muy sabio, como el padre le dijo, ve, pídele permiso, si no, tranquilo, yo me encargo. Nosotros lo único que hacemos es llevar un mensaje afuera, al pastor, al que sea. Si no lo hace, tranquilo, nos vamos, nos retiramos, que el Padre entrará y tomará control de los que tendrá que sacar de ese lugar. No es por fuerza humana, sino por el poder del Ruach HaKodesh, que va a llegar la gente a la restauración y van a entender sus raíces como pueblo de Israel. Amén. Bueno, con esto nos despedimos ya para terminar este estudio. Nos veremos el próximo Shabbat, el otro sábado estaremos aquí nuevamente para seguir nuestro estudio exegético de Shemó. Damos toda rabá al Padre por permitirnos un Shabbat más estar compartiendo sus tiernas instrucciones. Bendecimos a todos aquellos que se conectaron a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante. Comparte este video con un familiar, con un amigo, aún con un pastor, compártalo, hermano. Si usted ama al pastor, muéstrele este video. Dígale, pastor, con mucho amor y cariño, quiero presentarle este video. Y si usted ve que el pastor no tiene genio para escucharlo, siéntese con él y por si se enoja, pues usted lo libera. El que me está escuchando, pues usted lo libera y ora por él, hermano. Pero ya es el tiempo de que la verdad se empiece a establecer para este tiempo. Shabbat Shalom.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.